Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo. Bienvenidos una vez más a la emisión del programa Argumentos, donde hablamos de política, economía y sociedad con personajes de Ecuador y del mundo. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre el primer año de gobierno del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Y como siempre, quien les acompaña, Cristian Salinas, junto a la presencia de mi amigo, compañero y colega, Juan Carlos Figueroa. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Amigos internautas, tengan ustedes una excelente mañana. Nuevamente, el cielo de Quito nos brinda un sol espectacular. Está siendo un caluroso día, podríamos decir. Te cuento que en este momento estoy saliendo no desde el centro de Quito, donde siempre suelo estar o salir, tener como base para esta transmisión, sino que estoy en este momento acá en Sangolquí, donde el clima es un poco más caluroso, es el valle de la ciudad de Quito y pues el valle de los Chillos, perdón, y pues acá amaneció con un sol espectacular y además a esta hora ya podemos sentir el calor típico del valle. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa donde analizaremos, como bien lo decías, Cristian, este año de gestión del presidente Guillermo Lasso, que coincide justamente con esta celebración de los 200 años, con el bicentenario de la gesta libertaria de nuestro país. Estimados amigos, tengan nuevamente esta bienvenida. En efecto, Juan Carlos, justamente este 24 de mayo se cumplen 200 años de la conocida batalla de Pichincha, en la que se selló de manera definitiva la independencia de lo que luego se llamaría Ecuador, porque tomemos en cuenta que luego del 24 de mayo, obviamente las negociaciones entre los países independizados por el libertador Simón Bolívar formaron lo que se llamó la Gran Colombia, ¿no? Luego hasta 1830, donde lo que se le conocía como el Departamento del Sur o el Departamento de Quito se separó de la Gran Colombia y recién ahí formó lo que se conoce como la República de Ecuador. Celebramos 200 años de ese hecho histórico y bueno,
No sé si habrán cambiado las cosas. Yo creo que sí ha cambiado mucho. De pronto ya hay carros, en esa época no había. De pronto hay aviones, en esa época no había. Pero no sé si la conciencia colonial en verdad se habrá abolido o todavía hay rezagos de esa conciencia colonial. Bueno, el tiempo nos dirá y justamente algún momento conversaremos sobre eso, digamos que con historiadores. Quiero dar la bienvenida a dos de nuestras invitadas, la magíster Karen Garzón y la doctora María Dolores Miño, que son especialistas. María Dolores Miño es especialista en derechos humanos. Con ella haremos un breve análisis desde la parte justamente de los derechos humanos de este año de presidente Lasso. Y con la doctora Garzón, en cambio, vamos a hacer un análisis, en cambio, de la parte política de lo que ha sido el gobierno de don Guillermo. ¿Qué tal si damos inicio, doctora Karen? La doctora Dolores Niño, sí está conectada porque no la encuentro. Sí, está conectada, Cristian. Okay. Cristian, aquí estoy. Ok, doctora, bienvenida. Buenos días y bueno, su saludo a los internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo. Buenos días con todas y con todos. Qué gusto estar en este programa. Un cordial saludo a Cristian, a Lolo Miño, que en esta ocasión tengo el gusto de compartir panel con ella. Ok, gracias, doctora Garzón. Doctora Miño, su saludo, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. También saludar a los que nos escuchan. Y por supuesto, siempre un abrazo caluroso para mi querida Karen. Para mí es un lujo compartir estos espacios con ella. Ok. Bueno, entonces para iniciar este diálogo, no sé realmente por dónde empezar porque hay muchas cosas que son importantes en el quehacer diario de nuestro país, pero de pronto vamos por la parte que ha sido bastante crítica en este año, que ha sido la cuestión de seguridad en nuestro país. Y ahí quiero empezar con usted, doctora Miño. La situación de derechos humanos que va desde las crisis carcelarias hasta la casi indefensión de la ciudadanía en las calles y avenidas de nuestro país, ¿es una crisis de derechos humanos? ¿Es una crisis de una cuestión económica? ¿A qué se debe esta situación? Bueno, Cristian, yo en temas económicos soy muy categórica en que no me puedo pronunciar porque esa no es mi especialidad. Sin embargo, sí creo que a propósito de lo que usted dice, es importante destacar y no con algo que a nosotros nos pueda causar gusto, y es el hecho de que en materia de derechos humanos sí hay, creo yo, muchas deudas en este último año, este primer año de gestión del presidente Lasso, que se evidencian en muchos ámbitos. Creo que los más visibles, los más escandalosos son estos que usted mencionaba con respecto, por ejemplo, a la crisis carcelaria, por un lado, y por otro lado, al tema de la creciente ola de inseguridad en el país. Sin embargo, estas dos cuestiones no son las únicas. Por ejemplo, a nivel de derechos económicos y sociales, el sistema de salud está ahora atravesando por un momento crítico donde ya ni siquiera existen medicinas suficientes en abastecimiento para las personas que tienen enfermedades raras o catastróficas. Y a consecuencia de eso tenemos miles de pacientes que van meses sin recibir el tratamiento que ellos necesitan para su condición, y que eso ha devenido, por otro lado, en una saturación del sistema de justicia, porque ante la falta de los hospitales de proveer de estos medicamentos, lo que hacen estos pacientes es ir a través de acciones de protección que se han ganado de manera... Al parecer tenemos problemas con la conexión de la doctora Miño del internet. A ver si Doctora Miño, ¿nos escucha? Sí, ahí les escucho. ¿Me escuchan a mí? Continuamos. Usted estaba con el uso de la palabra.
Lo que les decía es, en realidad son muchas otras cosas, el tema de los problemas del sistema de salud, el tema de que ahora hay una hiperjudicialización del sistema de justicia constitucional en el acceso a la justicia, y obviamente creo yo no podemos olvidar algo que a mí me parece fundamental, y es no solo que hay un deterioro, sino que parecería que hay una suerte de política institucional no dicha con respecto a retroceder o al menos no avanzar en materia de derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Y esto estrictamente asociado a una posición personal del presidente y de su esposa, que tiene una alta influencia a la hora de tomar estas decisiones en el gobierno y que ha decantado en la adopción la toma de decisiones que claramente contradicen esos derechos, pero además en un discurso que claramente envía un mensaje donde el presidente y el gobierno nos están diciendo, mire, nosotros como postura rechazamos la promoción y protección de derechos humanos y más bien nos decantaremos por un Estado asistencialista, un Estado que brinda caridad, y si ustedes escuchan cuando habla el presidente de estos temas, él evita incluso utilizar el término derechos humanos, lo cual es extrañísimo que a 2022, en un Estado democrático, un presidente tenga tanta resistencia en decir las cosas como son. Vamos a promover derechos humanos. Y lo que hace es un poco irse por las ramas, no mencionar la palabra, y se concentra en dos temas fundamentales. Se concentra en el tema de educación y se concentra en el tema de desnutrición infantil. Y parecería que todo el universo de temas de derechos humanos que el Estado debe respetar y garantizar por igual, están totalmente excluidos de la agenda de este gobierno, y creo que esto es algo que sí debería preocuparnos como ciudadanos. Gracias, doctora Miño. Juan Carlos, vamos contigo. Sí, un poco para atar, doctora María Dolores Miño y doctora Karen Garzón, reciban unos cordiales saludos de mi parte, Juan Carlos Figueroa, y pues un poco para atar a lo que menciona la doctora Miño. Bueno, todo este tipo de inconvenientes, de abandono en la gestión del presidente Guillermo Lasso a la salud, al tema carcelario, el incremento de la delincuencia, esta ambigüedad o postura personal que bien lo ha destacado la doctora Miño en torno a lo que, por ejemplo, fue la ley de interrupción del embarazo, esa posición claramente personal que justamente hizo que se modifique esta normativa, pues este sinnúmero de situaciones ha hecho que, doctora Garzón, es la pregunta para usted, que el gobierno tenga cifras como las siguientes. Para cumplir su año, según perfiles de opinión, tiene un 30.82% de credibilidad en su gestión, mientras que Clear Report le da un 28.82%, mientras que CIES le da el 29%. Es decir, son cifras totalmente negativas que en comparación inclusive con el gobierno de Lenín Moreno, su gobierno obtuvo el 48%. Es decir, tenemos a un gobierno que inició bien, podríamos decir, con la vacunación, un gobierno que pregonó el encuentro, el gobierno de oportunidades. Sin embargo, a estas alturas vemos que tiene cifras totalmente negativas y además de eso está peleado con todo el mundo. Doctora Garzón, ¿cuál es su perspectiva en este ámbito? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. Efectivamente, nosotros vimos cómo el presidente Guillermo Lasso en una primera vuelta alcanza un segundo lugar con un porcentaje muy reducido de apoyo del electorado. Un electorado que efectivamente votó por Guillermo Lasso como candidato, votó por Guillermo Lasso por su plan de gobierno, y votó también por Guillermo Lasso porque, dicho por quienes votaron por él, era la única opción real en medio de 16 candidaturas de hacer contrapeso al correísmo. En ese sentido, Guillermo Lasso, para una segunda vuelta, toma muy en cuenta, cambia su discurso, toma muy en cuenta a diferentes sectores sociales, toma en cuenta a un abanico de elementos que son los que realmente le permiten ganar en esta segunda vuelta. Y esto es algo que el primer mandatario, al parecer, se ha olvidado a partir del tercer mes de gobierno.
¿Y por qué digo se ha olvidado? Efectivamente, tenemos un plan de vacunación exitoso. Este plan de vacunación, que fue lo que le permitió en los 3 primeros meses de gobierno tener este 74% de aceptación, de respaldo por parte de la ciudadanía, que es un dato que menciona la encuestadora Perfiles de Opinión, ha ido cayendo a lo largo de este año por varios elementos. Lolo acertadamente mencionaba en el ámbito de derechos humanos, y yo he escuchado que varios analistas mencionan que este año ha sido un año de poner la casa en orden, algo que también ha sido reforzado por el Ejecutivo. Se está poniendo la casa en orden, se está condensando este ámbito económico, se lo está fortaleciendo para que efectivamente no haya una deuda tan pronunciada, para que efectivamente Ecuador sea atractivo en materia de inversiones. Ok, pero eso no puede dejar de lado el ámbito social. Entonces, parece ser que el gobierno ha priorizado el tema económico y al hacerse cargo de este ámbito económico ha descuidado por completo temas tan importantes como el ámbito social, temas tan importantes como los derechos humanos, y eso recordando que luego de que Ecuador está saliendo de una pandemia donde la pobreza extrema, la pobreza se incrementó, donde las ecuatorianas y los ecuatorianos, apenas 30 de cada 100 ecuatorianos tienen un empleo formal, donde efectivamente hemos visto el fuerte impacto en materia sanitaria en los hospitales. Vemos cómo los médicos no tienen una infraestructura hospitalaria para poder ejercer su profesión, para poder salvar vidas, para poder atender a los pacientes. No cuentan con medicinas. El sistema educativo, miles de niños no han podido reinsertarse al sistema educativo, a pesar de que ya se está empezando con la presencialidad en muchas zonas rurales, y todo esto da cuenta de que no hay una priorización en el ámbito social. Sin una inversión, porque no es un gasto, es una inversión, sin una inversión en el ámbito social, efectivamente vemos todos estos detonantes sociales, vamos a ver un incremento también de pobreza y de otras situaciones nefastas para nuestro país. Entonces, creo que el gobierno no está articulando de la manera que debería, no se está articulando esta política pública, y en el ámbito político también queda mucho que decir. Recordemos que desde un inicio en su campaña electoral, el Partido Social Cristiano respaldó la candidatura de Guillermo Lasso, y que el 15 de mayo del anterior año, cuando se tenía que elegir al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, hubo una ruptura, hubo una pelea con el Partido Social Cristiano, y esto hizo que el gobierno pierda piso evidenciando que el gobierno nunca contó con una política estructurada, una política sólida de decir, ok, estos son nuestros aliados, nosotros vamos a articular de esta forma y esta va a ser nuestra coalición de gobierno, porque sí, para gobernar se necesitan alianzas. Y efectivamente, el haber perdido este piso hizo que el gobierno tenga que improvisar en política. Tuvo que aliarse siendo de derecha, tuvo que buscar aliados de izquierda, con Pachacuti, con la izquierda democrática, donde por supuesto su ideología política es completamente diferente. Y el hecho de que el gobierno haya enviado una ley, la famosa ley Creando Oportunidades, que finalmente no fue calificada en el CAL, hizo que el gobierno evidencie cómo no tiene esta estructura política, donde no puede generar diálogo, no puede generar alianzas. Y cerrando con broche de oro, con esta denominada muerte cruzada que el gobierno ha venido amenazando desde el tercer mes de gobierno, desde que envió esta propuesta de ley Creando Oportunidades que fue rechazada por el CAL. Entonces evidenciamos un ejecutivo que no puede articular la política, que no puede efectivamente gobernar y sintonizar de acuerdo a las necesidades reales del país, y por supuesto en apego con los derechos humanos, como lo mencionaba Lolo Miño. Gracias, doctora Garzón. Vamos con usted, doctora Miño. Este poner la casa en orden, como lo ha dicho el primer mandatario y como lo han dicho algunos de los analistas políticos, digamos así, esto de poner la casa en orden,
esto de buscar acuerdos políticos, digamos que sería una de las causas, pongámosles así, entre comillas, de ese desapego a los derechos humanos por parte del gobierno? ¿Es un olvido no intencional, llamémoslo así, del gobierno, o es parte de la tendencia política del gobierno? Bueno, en primer lugar, yo sostengo, y siempre lo he dicho, que una mejora, un saneamiento en lo económico, con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo, un incremento en la seguridad nacional, por ejemplo, no es incompatible con el respeto y la garantía de los derechos humanos. Al contrario, diría yo más bien que esas son medidas que integran, si se quiere, una gestión eficiente y consciente en materia de derechos humanos. Ahora, si en el caso, como es lo que yo he visto el último año y me temo, si en el último año, por ejemplo, se entiende como una medida de saneamiento económico la falta de adopción de otras políticas públicas en materia de educación, en materia de salud, en materia laboral, y eso, como decía Karen hace un momento, va generando progresivamente un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos, pues en realidad me parece a mí que es ineficiente. Y esta es una discusión que yo tengo permanentemente con gente que trabaja, por ejemplo, en los organismos internacionales de crédito. Yo tengo la suerte de conocer a algunos y tenemos esta discusión. O sea, está bien y creo yo que al menos esa es la percepción que se tiene desde afuera, que el presidente Lasso haya hecho este compromiso de sanear, de reducir el gasto, de superar de alguna manera el exceso de gasto público que hubo en otros gobiernos. Eso está perfecto. Pero lo que pasa es que no se puede tener políticas de saneamiento fiscal y de compromiso con los organismos multilaterales a costa de sacrificar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto no lo estamos inventando, no es retórico. Estamos viendo, como les dije hace un ratito, centenares de personas que tienen que acudir a la función judicial por un medicamento. Personas que por constitución gozan de una protección reforzada porque viven en alguna situación de vulnerabilidad. Vemos, por ejemplo, que las cifras de desempleo son alarmantes y que esas cifras de desempleo están o tienen que verse a la par de las crecientes cifras en materia de delincuencia, por ejemplo. Entonces, no es incompatible, y creo que el error fundamental que está cometiendo el gobierno del presidente Lasso es creer que si hace lo uno no tiene que hacer lo otro, que si él defiende una línea más liberal en economía, por ejemplo, tiene que necesariamente tener un discurso antiderechos humanos o al menos confrontativo con derechos humanos. Yo, como le digo, pienso, y esta es mi opinión personal, que esto sí es parte de una política pensada y consciente, y esto yo lo puedo evidenciar a partir de algunas cuestiones que vale la pena mencionar. Lo que yo decía hace un momento, fijarse en el discurso del presidente cuando habla de temas que son o que deberían pertenecer al ámbito de los derechos humanos. Él no habla de derechos humanos como un compromiso estatal, lo cual me parece gravísimo, porque más allá de sus posturas personales, más allá de su línea política, el respeto y garantía de los derechos humanos es una obligación estatal que viene del derecho internacional público y que no es facultativo del gobierno cumplirlo o no, no es facultativo del gobierno respetarlo o no, y por lo tanto un gobierno a la luz de una línea gubernamental o política tal o cual, no puede simplemente ignorar que existen estas obligaciones. Yo estuve hace pocos días, a propósito de la visita de la primera dama de Estados Unidos, a los directores de organizaciones sociales nos invitaron a Carondelet, y honestamente me causa muchísima preocupación ver que hay una, parecería, postura de gobierno claramente, no sé si llamarlo confrontativa, pero por lo menos despectiva con el tema de derechos humanos. No es ciertamente un tema casual, y como decía Karen hace un momento, además del tema de que internacionalmente, desde una perspectiva del derecho internacional público, no es posible desembarazarse, ni ignorar, ni pretender que estas obligaciones no existen. A nivel interno, me parece, sin ser yo politóloga, una postura que le hace un flaco favor a este tan mencionado encuentro que ha dicho el presidente Lasso. Si supuestamente este es el gobierno del encuentro, pues yo creo que se debería tratar en la medida de lo posible de que diversos sectores con diferentes intereses, con diferentes preocupaciones, tengan un lugar
a la hora de hacer propuestas del gobierno. Y cuando ocurre este tipo de situaciones, cuando el presidente categóricamente o su gobierno se enfrenta, por ejemplo, a los movimientos feministas, cuando tiene un discurso claramente confrontativo con los movimientos indígenas, cuando ya recientemente, la semana anterior incluso, hubo una serie de detenciones muy extrañas, supuestamente alegando terrorismo y sabotaje a personas que simplemente creo que eran de una ideología de izquierda, no se ha comprobado nada hasta ahora. Entonces, a mí me parece que lejos de promover un encuentro como era el objetivo de este gobierno y por el cual muchos de nosotros, yo me incluyo, le dimos el voto, estamos más bien caminando hacia una polarización acelerada que de ninguna manera puede terminar en un final favorable tanto para el gobierno como para los ciudadanos. Ok, vamos contigo, Juan Carlos. Doctora Garzón, y justamente creo que estamos hilando bien los temas, ¿no? Estamos dando paso a esta evaluación de la gestión del gobierno de Guillermo Lasso, y pues la doctora Miño ha dicho algo muy importante. Entonces, estamos polarizando mucho más debido a una postura confrontativa del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Hacia dónde vamos, doctora Garzón? Porque ya podemos ver, debido a esta confrontación, y que parece ser que será la tónica, lamentablemente, ojalá me equivoque, del gobierno de Guillermo Lasso en este segundo año, ya vemos agrupaciones que están pidiendo la revocatoria, y ya vimos un anuncio de la CONAIE de realizar movilizaciones. Entonces es algo que va preocupando. ¿Hacia dónde vamos, doctora Garzón? Y también, ¿qué podría hacer el gobierno para encaminarse y poder solucionar las cosas profundas, la crisis económica, y no encaminarse a la confrontación? Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, yo creo que esta es una alerta roja para el gobierno. Y se ha escuchado desde el tercer mes de gobierno, como yo les comentaba, a un ejecutivo que considera que la protesta social es mala, donde se la ha satanizado, y hay que recordar que la protesta social es un legítimo derecho. Y en ese sentido creo que el gobierno nacional debe tener presente que necesita estas coaliciones de gobierno para poder justamente gobernar. Necesita llegar a acuerdos mínimos, necesita quitarse ese antifaz que no le permite ver, que no le permite conocer al Ecuador al cual se está gobernando, con sus virtudes, con sus defectos, con sus ámbitos económicos, que efectivamente parece ser que se está logrando una armonización en la parte macroeconómica, pero sin descuidar lo social, lo nacional, lo productivo, lo que efectivamente le preocupa a la ciudadanía: seguridad, trabajo, medicina en los hospitales, educación para las y los niños. Entonces, conocer al país es fundamental para poder gobernar. Otro elemento sustancial que considero que el gobierno debe tomar en cuenta es dejar de lado este fantasma de una posible muerte cruzada. Sabemos políticamente que no va a haber esta muerte cruzada porque no es viable. El gobierno, al hacer un balance político, sabe las fuertes consecuencias que tendría esta posible muerte cruzada, sobre todo para el Ejecutivo. Y por supuesto, todo el tiempo que se perdería en poder generar acciones, poder debatir leyes en el legislativo. Y otro elemento clave es la posibilidad de que exista una revocatoria del mandato. Logísticamente, técnicamente es muy complejo. Entonces, efectivamente, para poder reunir las casi 2 millones de firmas que se necesitan, que es uno de los requisitos, efectivamente se necesita recolectar cerca de 6 millones de firmas, por lo cual debería ser algo así como una política nacional, un plan nacional que tenga la ciudadanía para poder recolectar toda esta cantidad de firmas. Entonces, técnicamente, logísticamente, es poco probable que ocurra. Y de esta forma yo considero que esta es una alerta roja para que el gobierno nacional efectivamente este segundo año tome en cuenta a la multiplicidad de actores que enriquecen al debate
y que efectivamente conocen la realidad, porque cada actor maneja, es especialista en un ámbito. Qué mejor que poder reunir a los diferentes actores, llegar a acuerdos y de esta forma tener, como dijo Lolo Miño, un verdadero Ecuador del encuentro, donde se escuche a las diversas voces, donde se tomen en cuenta las diferentes opiniones y no solamente lo que dicta el presidente, porque parece ser también que hay una política directa donde no se escucha ningún otro actor y esto no es posible en una gobernanza. Ok, doctora Garzón, vamos con usted, doctora Miño. Esta situación de un desapego, llamémoslo así, del gobierno respecto a los derechos humanos, ¿es una cuestión únicamente de este gobierno o es una cuestión histórica? Porque, por ejemplo, si vemos desde que Ecuador entró a la democracia, hubo un gobierno específico, por ejemplo, el de Febres Cordero, que es el más sobresaliente en este tema de irrespeto a los derechos humanos, en donde incluso hubo sancionados en el caso, por ejemplo, de los hermanos Restrepo, donde la lucha de sus padres hizo que algunos miembros de la policía reciban sanciones, llamémoslo así. Pero sin embargo, los gestores de esas políticas no han sido y no tocados a lo largo de la historia. Y justamente esa impunidad a quienes generan ese tipo de políticas de irrespeto a los derechos humanos es lo que estamos viviendo ahora, porque de pronto el gobierno dice, bueno, los derechos humanos, pero si hacemos esto, si reprimimos a las mujeres el 8 de marzo con fuerza, sin ningún tipo de consideración, igual no nos va a pasar nada. Y de hecho no les pasa nada. Ese no pasar nada es justamente desapego a los derechos humanos por parte de algunos gobiernos. A ver, yo creo que tenemos que entender la diferencia entre lo que sería ciertas situaciones violatorias a derechos humanos y una falta de interés institucional de cumplimiento. Y voy a como tratar de contestar una por uno los temas que está planteado. En primer lugar, cierto es que ningún Estado en ninguna parte del mundo va a ser 100% cumplidor en materia de derechos humanos. Siempre hay deudas pendientes, siempre hay sucesos que incluso se escapan del ámbito de la política pública y que, por ejemplo, podrían ser cometidos por agentes estatales sin que actúen dentro de una política estatal. El agente estatal podría actuar por fuera, por ejemplo. Eso por un lado. Sin embargo, hay responsabilidad internacional y el Estado tiene que cumplir. Luego, ciertamente, a lo largo de la historia, no solo de Ecuador, sino de la región, vemos que hay gobiernos que tienen una mayor tendencia a vulnerar derechos humanos. Usted ha puesto el caso de Febres Cordero y a nivel regional casos más críticos, como podría ser la Junta en Argentina, que es un gobierno que es un régimen dictatorial abiertamente antidemocrático, con lo cual sería muy penoso utilizar el mal de muchos consuelo de tontos en este caso con este tipo de ejemplos. Y luego tenemos otros matices, pensemos en Fujimori en la década de los 90, que también era una dictadura con otros matices, y luego venimos a la década de los 2000 con estas democracias autoritarias que ya no las podemos llamar dictaduras en su sentido estricto, pero sí democracias estrictamente, ampliamente autoritarias como la de Venezuela, Nicaragua. Yo considero que Ecuador también transicionó por ese periodo de democracia autoritaria, donde la imagen del caudillo se refuerza mediante la persecución y el silenciamiento a la oposición, y esto también constituye violaciones de derechos humanos. Y creo que es importante sí resaltar, yo soy muy crítica y no tengo preferencias políticas, yo soy muy crítica en todo gobierno donde los derechos humanos se irrespeten y no sean una prioridad. Entonces hay que decirlo, no es un tema de ahora, es un tema que tiene diferentes matices en diferentes gobiernos. En este sentido, y siendo muy crítica, por ejemplo, con la administración de Lenín Moreno, yo les diría que al menos había una posición de boca para afuera, si ustedes quieren, porque la realidad muchas veces dista de lo que se dice por parte de las autoridades, pero al menos de boca para afuera había un compromiso de conciliación con el tema de derechos humanos, con los organismos internacionales de derechos humanos, y nuevamente estamos ante un gobierno que, siendo de una tendencia ideológica totalmente contraria al correísmo, cae en lugares comunes que eran propios de ese gobierno. Por ejemplo, la confrontación con grupos y movimientos sociales
que de alguna manera o le son críticos o tienen agendas con las que él no suscribe. El tema del movimiento de mujeres es una cosa súper clara. Tan clara es que incluso antes de terminar el primer año de mandato, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, que es una mujer claramente identificada con los movimientos feministas, claramente a favor del aborto y en contra de la violencia sexual, termina renunciando porque era insostenible y era evidente para todos nosotros que era insostenible que una mujer comprometida como era ella en la defensa y promoción de derechos humanos tenga que tratar de hacer algo, de trabajar en un contexto de un gobierno que está como política gubernamental enfrentado a las mujeres que queremos, por ejemplo, defender el derecho a decidir. Y lo de la marcha del 8 de marzo es muy simbólico a la hora de darse cuenta cómo percibe el gobierno a las mujeres que luchan por la igualdad de género, por los derechos sexuales y reproductivos. O sea, yo escribí una columna de opinión en este sentido y yo decía, en realidad el mensaje es que nosotros somos el nuevo enemigo público. Así como en algún momento lo fueron los periodistas independientes, los periodistas de una línea editorial más liberal con respecto al correísmo, pues parece que nosotros, las mujeres que defendemos derechos de género, nos hemos vuelto ese nuevo enemigo público al que hay que no solamente ignorar, porque estamos totalmente excluidas, creo yo, del debate público, tanto desde el gobierno como de ciertos medios también alineados con el gobierno, pero además también estas manifestaciones confrontativas, como lo es tratar de finalizar una marcha pacífica o una marcha constitucionalmente válida con caballos, por ejemplo, es terrible. Entonces, si bien es cierto que hay varios gobiernos que anteceden con historias igualmente trágicas en materia de derechos humanos, y creo que todo gobierno tiene su forma particular de desconocer derechos humanos, cuando estamos hablando del gobierno del supuesto encuentro, un gobierno que, como decía Karen hace un momento, llegó al poder porque a última hora supuestamente cambió su línea, la flexibilizó hacia un discurso que supuestamente era más favorable a derechos humanos. El presidente ofreció, por ejemplo, respetar la decisión de la Corte Constitucional con respecto al aborto por violación y otras decisiones como serían, por ejemplo, la del matrimonio igualitario. Habló de la igualdad para todas las personas y un año después nos encontramos con un presidente que no solo no respetó la sentencia de la Corte Constitucional, sino que en su veto acoge los criterios de un voto de minoría, un voto de una jueza constitucional que no tuvo los votos suficientes para convertirse en la sentencia. Y sin embargo, en el veto lo que hace es recoger in integrum este voto salvado y lo menciona además. Yo estoy de acuerdo con el voto salvado, entonces voy a hacer un veto que tiene como efectos prácticos obstruir la posibilidad de la sentencia de materializarse en la práctica y vuelvo sentencia un voto salvado que en realidad nunca tuvo los votos para ello, por un lado. Por otro lado, hace pocas semanas, declaraciones en medios internacionales con respecto a derechos de personas LGBTI que, por efecto de las normas internacionales en materia de derechos humanos y sentencias constitucionales, se les ha reconocido ya sus plenos derechos como ciudadanos. El presidente Lasso, ante una pregunta de un periodista internacional, él responde diciendo que, bueno, el tema del tema de la adopción sí será promovida, pero no para las parejas del mismo sexo porque es un tema polémico. Bueno, no es un tema polémico, es un tema que ya desde el derecho está totalmente zanjado, no hay debate alrededor de la titularidad o la posibilidad de una pareja LGBTI de adoptar. Y entonces, la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es, bueno, si es que él cambió su discurso 2 semanas antes de las elecciones, viéndose seriamente comprometido en las encuestas, lo que posiblemente estamos nosotros viviendo es una situación de engaño al electorado, donde discursos que son muy importantes para un segmento importante del electorado, especialmente para las generaciones más jóvenes, se instrumentalizaron hasta llegar al poder. Y una vez en el poder, no solo que se dio la vuelta el gobierno, ahora tiene una postura francamente confrontativa con todo lo que tiene que ver derechos humanos, sino también una política velada de persecución a quienes se nos ha identificado como defensores de derechos humanos. Y esto también hay que decirlo, antes no era tan claro ni tan evidente, pero en el transcurso de este año ya muchas voces han denunciado la existencia, por ejemplo, de mecanismos
coordinado, si ustedes quieren, de ataques digitales, a quienes somos percibidos como críticos al gobierno. Entonces, en realidad, más allá de posiblemente que esta es una agenda que a mí me interesa, el tema de la promoción de derechos humanos, y que me apena muchísimo que estando a 2022 todavía tengamos que explicarle a un presidente por qué tiene una obligación como jefe de Estado de respetar y garantizar. Como ciudadana, me parece sumamente preocupante el nivel de polarización que esto genera, porque tenemos grupos sociales descontentos, como decía Karen, tenemos grupos sociales que se están ya movilizando, se prevén movilizaciones para el próximo mes, y tenemos grupos sociales que están ya pensando en una revocatoria del mandato, que más allá que es un mecanismo constitucionalmente válido para que un funcionario público elegido popularmente termine sus funciones, no es, sin embargo, un escenario ideal en el contexto de un país que requiere generar seguridad jurídica frente al exterior y frente a sus propios ciudadanos, un país que vivió ya más de una década de polarización y de enfrentamiento entre clases sociales. No es lo inteligente, creo yo, exacerbar estos conflictos, y a mí me sorprende muchísimo que un presidente que dice haberse preparado toda una década para gobernar no sea capaz de ver el resquebrajamiento social importante que esta falta de palabra con sus promesas de campaña ha generado, y el riesgo que nos pone a todos los ciudadanos al polarizar, al exacerbar tanto estas diferencias. Yo personalmente temo por un incremento de la polarización que posiblemente decantará en movilizaciones que posiblemente no sean del todo pacíficas, y en general un clima de inseguridad, de malestar, de inestabilidad que creo que a ninguno de nosotros nos favorece. Ok, doctora Miño, yo le agradezco por su participación aquí y ya vamos terminando con el diálogo. Vamos contigo, Juan Carlos. Así es, para terminar, algo muy simple, tanto para la doctora Garzón como para la doctora Miño. Para la doctora Garzón es un poco decir, el gobierno está interesado en conversar con la ciudadanía, porque traslado la pregunta de Juan Carlos Aizprúa, un colega periodista de Ecuavisa, que lo decía como ciudadano, manifestaba: no escuche, señor presidente, a sus asesores, consulte a la ciudadanía. Entonces la pregunta iría, ¿está interesado realmente el presidente en escuchar a la ciudadanía? Y para la doctora Miño, ese odio que hemos estado inmersos en alrededor de más de 12, 13, 14 años entre este correísmo y anticorreísmo, es una de las causas que también está llevando a esta polarización, está exacerbando los ánimos y también nubla la razón de nuestros gobernantes. Deberíamos ya ir mermando de alguna forma este odio político y este discurso correísmo, anticorreísmo, porque a todos, en fin, al fin y al cabo, tanto a correístas como anticorreístas, lacistas, antilacistas, nos está afectando la crisis. Todos estamos desempleados, a todos nos asesinan, no tenemos acceso a las medicinas. Entonces creo conveniente ir terminando con este tipo de odio para finalizar estas dos preguntas para las panelistas. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, yo creo que la gobernanza efectivamente no es fácil, pero para poder gobernar tú necesitas dos condiciones básicas. La primera es, por supuesto, cuando la ciudadanía vota en las urnas, vota a un representante de la ciudadanía. Entonces, el gobernante de turno no puede generar políticas, no puede hacer planes, acciones en contra de los intereses y necesidades reales de la población, porque caso contrario no está gobernando en razón de estas necesidades de la ciudadanía, está gobernando en consonancia a una agenda personal o partidaria, ¿ya? Y el segundo elemento es que efectivamente lo que se ha evidenciado es que Guillermo Lasso puso como asesores, como ministros, a personas de confianza, a personas de su partido, pero que no necesariamente conocen esta realidad o están trabajando de acuerdo a una agenda en beneficio del país. Y esto da mucho que decir de las personas cercanas al presidente. Cuando uno se rodea de asesores, se espera asesores que conozcan la realidad del país, que sepan más allá del ámbito económico, que puedan hacer una agenda
política, una agenda pública articulada, con indicadores, mínimamente con indicadores, algo que no se tiene. Y efectivamente que responda a, ok, el Ecuador de hoy es este. ¿A dónde se apunta? Estos 4 años de gobierno, ¿a qué nos van a llevar? ¿Y cómo vamos a lograr incrementar estos indicadores? En lo político, en lo social, en lo económico, en lo macro, en lo micro, en agricultura, en el ámbito ambiental. El gobierno no está pensando ni siquiera en el ámbito ambiental. Entonces, todos estos elementos marcan esta agenda de gobierno. Una agenda de gobierno que claramente no tiene el gobierno y que lo dije en la intervención anterior, lo vuelvo a decir porque es muy importante. Esta es una alerta roja para el gobierno. Y efectivamente el gobierno debe replantear esta estrategia, una estrategia política, porque tú no puedes estar peleado con los actores. Ah, porque no me aprobaste la ley, entonces saco los trapos sucios al sol. No, no es así. Tú necesitas efectivamente establecer negociaciones, llegar a acuerdos, llegar a un trabajo articulado que evidencia que efectivamente se está realizando una política pública en beneficio de las y los ciudadanos. Esto que es tan elemental no se está logrando en el gobierno actual. Entonces, sí es importante que se cambie de estrategia, que por último, si es que tus asesores no te están dando una retroalimentación real de lo que está ocurriendo, ¿qué es lo lógico? Cambiar de asesores. Asesores donde efectivamente puedan generar esta empatía con la ciudadanía, porque incluso ni siquiera eso hay. Hoy por hoy tú preguntas a cualquier persona y le molesta siquiera hablar de política. Y la política es elemental, la política es parte de la gobernanza, es parte de la ciudadanía, la política está en absolutamente todo. Entonces, lo que debe hacer el gobierno efectivamente es poder articular con los diferentes actores, poder crear acuerdos mínimos, poder decir, ok, vamos a hablar sobre esta temática. Reunamos a los actores sociales, que son las personas que conocen sobre el tema, que viven el día a día en este tema. Reunamos actores políticos, actores de organismos no gubernamentales, actores de la academia, y con esta multiplicidad de actores generemos una agenda política. Sepamos cuál es el norte en materia de educación, sepamos cuál es el norte en materia de salud, y así en todos los ámbitos sociales que, como digo, son temas urgentes y son temas pendientes que el gobierno no puede descuidar. Independientemente de la política económica, no se puede descuidar la agenda social. Y nosotros lo vimos en las protestas de Chile, lo vimos en las protestas de Colombia, incluso en las protestas de Ecuador de octubre del año 2019. La gente salió a las calles para protestar estas desigualdades, esta falta de empleo, estas faltas de garantías, esta falta de sentir que el Estado no entiende a la ciudadanía y las acciones no responden a las necesidades reales de la misma. Entonces, considero yo que articulando a partir de este segundo año de gobierno estas acciones mínimas, se tendrán unos resultados más tangibles y en beneficio de todas y todos los ecuatorianos. Doctora Miño, Juan Carlos también le planteó una consulta para usted. No sé si, Juan Carlos, ¿le puedes volver a repetir a la doctora Miño? Sí, Cristian, muchas gracias. Sí, recuerdo la pregunta de Cristian. Okay. Creo que una de las... A mí lo que me preocupa mucho con respecto a los discursos polarizantes, especialmente los que hemos visto en los últimos años, es el tema de que mientras más tratamos de que algo no pase, si lo seguimos nombrando, si lo seguimos exacerbando, si lo seguimos utilizando como la excusa para todos los males, para todas las falencias, para todas las faltas de conocimiento técnico, pues lo que estamos haciendo es manteniendo viva una figura política. Si es que efectivamente el gobierno del presidente Lasso, crítico del correísmo, quiere que ese gobierno no vuelva, me parece a mí un contrasentido estarlo mencionando cada rato. Ahora bien, cierto es que hay cuestiones que creo yo que son heredadas de administraciones anteriores. Sin embargo, él no es el primero ni el último presidente que hereda una administración porque no está recibiendo el país. Ningún presidente recibe el país fundado recientemente. Todos los presidentes reciben el país de una administración anterior. En el caso del presidente Lasso, que tan insistentemente dice que se preparó durante 10 años, esos 10 años suponen, creo yo,
que él estaba perfectamente consciente del país que estaba heredando de los gobiernos anteriores, que él asumió la enorme responsabilidad de reinstitucionalizar el país, consciente de qué es lo que había pasado en los años anteriores. Entonces, si viene ahora, supuestamente después de prepararse 10 años, a decir, lo que pasa es que todo lo malo que pasa en el país es culpa de una administración anterior, a mí me sorprende porque en realidad, entonces, si tú no estabas consciente de esto, si tú no lo asumiste el momento que te lanzaste a la presidencia, pues quizás no estabas preparado para esto. Y entonces, si no estabas preparado para esto, si tú no visibilizaste este escenario el momento que asumiste la presidencia, quizás estamos en manos de personas que no tenían el panorama claro a la hora de asumir esa responsabilidad y que en muchos casos quizás no estén en las condiciones adecuadas para asumir lo que implica un gobierno que todavía sigue siendo de transición. Porque superar 10 años de un modelo de gobierno no es fácil y no es rápido, en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que una recomendación que yo podría hacer, a pesar de que caerá en oídos sordos, a quienes rodean al señor presidente y al mismo, es cuánto en realidad nos favorece un discurso polarizante y un discurso que solamente exacerba las diferencias entre ecuatorianos. Ahora bien, no quiero decir que no haya que ser crítico en ciertos momentos, que no haya que ser frontal con respecto al origen de ciertas situaciones, sí, pero yo también creo que llega un momento en el que culparle las cosas al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores deja de ser eficiente de cara a que finalmente quien tiene la capacidad de decidir sobre lo que ocurre ahora en el país y hoy es este gobierno. Entonces, el discurso de esto fue heredado, es que no somos nosotros, son las mafias para el tema de las cárceles. No, lo que pasa es que han habido los partidos de oposición, son en realidad los corruptos, no soy yo, lo que decía Karen hace un momento, ante una crisis política, tratar de crear distracciones, generando escándalos de corrupción contra personas que en realidad deberían ser sus aliados políticos. A mí me evidencia una falta total de un programa de gobierno, en primer lugar, que sea capaz de responder a las necesidades del Ecuador, y el Ecuador hoy es también producto de lo que fue los gobiernos de hace 10 años. Si tú vas a gobernar el Ecuador de ahora, tienes que hacerlo con conciencia de qué es lo que venía pasando hace 10 años, y además resulta francamente carente de estrategia, que estos discursos odiosos tiendan precisamente a atacar a quienes deberían ser los aliados fundamentales, principales del gobierno. Un aliado no es alguien con quien necesariamente tú vas a suscribir 100% en todos los temas. Un aliado no es una persona que te va a decir sí a todo, ni que te va a felicitar a todo, porque ahí lo que tenemos es el caso de esta fábula que es el traje nuevo del emperador. El emperador no tiene traje, pero como sus súbditos están tan asustados de contradecirle, de hacerle caer en su error, entonces le hacen pasar una vergüenza. Y es un poco lo que yo siento que está pasando. Se necesita, un gobierno necesita escuchar las voces críticas con más atención, si se quiere, que aquellas que son a su favor. Porque precisamente en la crítica uno puede encontrar mecanismos para mejorar y para prevenir futuras situaciones de crisis que posiblemente se vuelvan incontrolables, que como digo, es un escenario, creo yo, que a ninguno de nosotros queremos llegar. Ok, doctora Miño, para ir terminando con usted, a ver, los defensores de los derechos humanos para los diferentes gobiernos se vuelve como una especie de una piedra en el zapato, pero a esta situación de los gobiernos también se agrega, al menos lo que yo he visto en los últimos años, es el relato de los medios de comunicación, justamente en torno a la crisis carcelaria y a la delincuencia común en las calles y avenidas de la ciudad, en poner que los derechos humanos defienden a los delincuentes. Y claro, el resto de la gente, el resto de las personas compran ese discurso desde los medios de comunicación y les ponen a los defensores de los derechos humanos como la gente que justifica, defiende y promueve la delincuencia. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Bueno, Cristian, yo le digo en realidad, ningún defensor de derechos humanos es visto con buenos ojos en ningún gobierno, ni en este, ni en el anterior, ni en los anteriores, y en ningún país de la región. En realidad, la cuestión con los defensores de derechos humanos es que nosotros
como parte de nuestro ejercicio, somos voces críticas y estamos, nuestro rol en la sociedad es precisamente denunciar las cuestiones que en materia de derechos humanos están mal. Y eso en realidad a nosotros nos afecta mucho en cuanto a nuestra imagen. Pero yo creo que sí resulta preocupante cuando estos estigmas vienen del mismo gobierno o de los medios de comunicación asociados al gobierno y que generan estigmas que luego se convierten en posibles situaciones de persecución o de estigmatización a quienes solamente queremos ver que se vuelva en la realidad práctica lo que dice la Constitución. Ok, doctora Garzón, para terminar con usted y agradeciéndoles la participación. Cristian, la doctora Garzón se tuvo que... sí, parece que se desconectó. Sí, ahorita me di cuenta. Bueno, en todo caso, le agradezco también a la doctora Garzón, ya le haré saber y la gratitud por participar en esto. Entonces, con usted, doctora Miño, vamos solamente ya, lo último, digamos así. Se ha hecho un cuestionamiento, se ha criticado, se ha visto, digamos, que los defectos del gobierno en torno a los derechos humanos, pero de pronto algo de bueno habrá que destacar de este primer año del gobierno de Lasso, ¿o no mismo? Lo que pasa es que si es que usted es un ciudadano crítico, evidentemente en todo gobierno hay cosas favorables y desfavorables. Yo no creo tampoco que se deba admitir o permitir una situación de tanta polarización desde el otro lado que vea con malos ojos absolutamente todo lo que hace el gobierno. Algo que pasó, por ejemplo, durante la crisis de los ecuatorianos en Ucrania por el conflicto armado. Teníamos un canciller que dentro de sus limitaciones, por la distancia, por la emergencia de la situación, hizo, a mi criterio, una buena gestión, primeramente identificando, localizando, contactándose con las personas que estaban, los ecuatorianos que estaban en Ucrania, gestionando los vuelos de una forma bastante rápida, logrando que nuestros compatriotas puedan salir de la zona de conflicto de manera segura. Y lo que nos encontramos fue un montón de gente que claramente son opositores al gobierno, que empezaron a buscar, perdónenme la expresión tan popular, pero la quinta pata al gato, donde empezaron a hacer relajo porque querían que se suban ciertas mascotas, o porque querían que el gobierno, que no está en capacidad de hacerlo, les gestione visas de estudiantes o de trabajo en otras ciudades. Entonces también creo yo a quienes van a hacer oposición, la oposición siempre tiene que ser desde, creo yo, desde la lógica, desde la verdad sobre todo, y desde la mejora del país y no tanto el ataque al contrario. Entonces, yo diría, por ejemplo, el tema de la vacunación, claramente un éxito, no se puede decir de otra manera. El tema de los ecuatorianos en Ucrania es otro éxito. Yo escucho, como le digo, los comentarios de los organismos, de gente que trabaja en los organismos internacionales de crédito, y ellos están satisfechos con el compromiso que tiene el gobierno hacia reducir el gasto público. Entonces hay que decirlo, eso aparentemente está bien. Y las cosas que no están bien, pues también hay que ser críticos y decir cuando no se están haciendo bien las cosas. Eso creo que cualquier crítica medianamente sensata requiere balance, requiere objetividad, porque de lo contrario no es más que un ejercicio de politiquería que le hace un muy flaco favor al país. Ok, doctora Miño, de mi parte le agradezco por su participación. Contigo, Juan Carlos. De igual manera, agradeciéndole a la doctora Garzón que se tuvo que ir, me imagino por temas personales y de actividades que ya se está iniciando esta semana. Igualmente a la doctora Miño, muy valiosos sus aportes, importantes los aportes de ambas panelistas, y pues solamente esperar, no solamente como periodista, sino como ciudadano, que el gobierno empiece a escuchar a la ciudadanía, porque creo que sería la única forma de evitar confrontaciones, de evitar movilizaciones como la de octubre de 2019 o una revocatoria que no haría más que retrasar los procesos para poder mejorar el tema del empleo, medicinas, de seguridad. Y inclusive creo que en estas condiciones la inseguridad se incrementaría. Así que aboguemos porque el gobierno empiece a conectarse más con la realidad, con la ciudadanía, y poder así pues conseguir soluciones para salir de esta crisis que nos encontramos. Por mi parte, eso es todo. A las panelistas, desearles un excelente mañana, y también a los internautas. Muy buenos días. Gracias.
Buenos días, doctora. Gracias por su presencia. Juan Carlos, nos volveremos a encontrar la próxima semana con más de argumentos. Y bueno, dentro de aproximadamente unos 40 minutos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dará su informe a la nación a propósito del año de su mandato. Escuchemos a ver cómo nos muestra el país, y sobre eso estaremos hablando en las próximas horas. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Ecuatorial FM presentó. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.